Al Señor por su bondad. Amén. Gloria a Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Vamos a leer el 19, versículo 19 ahora. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor amado, en esta hora, en esta noche te damos gracias por este hermoso campamento, Señor, que estamos teniendo. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, que está continuamente hablando en nuestras vidas. Señor, en esta noche, Padre, habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Toca mis labios con un carbón encendido de tu altar, Señor. Padre celestial, toca nuestro corazón, toca nuestra vida, que podamos nosotros ser esos verdaderos adoradores que el Padre busca, que el Padre está buscando, Señor. Espíritu Santo de Dios, querido Señor, ministra en esta hora sobre cada necesidad, sobre cada vida. Oh Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. No sé si se han puesto alguna vez a analizar desde que Jesús comienza a hablar con la samaritana, cuántos temas tocan. Miren, empiezan tocando un tema de rivalidad de pueblos. Le dice: tú siendo judío, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana? Porque eran los pueblos antagónicos que se aborrecían. ¿Saben que los judíos preferían hacer 2 días más de camino y bordear Samaria? No querían pasar por Samaria porque no querían contaminarse con los samaritanos. Preferían hacer 2 días más de camino, pero dice a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Luego habla sobre necesidades espirituales de la mujer. Jesús le dice: si hay un agua que puede saciar tu sed. Jesús le estaba hablando de una sed espiritual. A la mujer le interesaba, dice: ¿dónde está esa agua si no tengo que venir a sacarla? Porque seguramente el pueblo, su propio pueblo le juzgaba. Miren, era la hora sexta, las 12 del día, la hora que el sol caía a plomo, la hora más complicada y más difícil para sacar agua, pero ella prefería sacar agua a esa hora para no encontrarse con nadie. No quería ver a nadie.
Jesús le habla de su vida personal y le dice, bueno, llama a tu marido, vení que vamos a hablar. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le habla de su vida personal y a ella ya no le gusta, dice, bueno, cambiemos de tema. Señor, me parece que tú eres profeta. Y cambia rápidamente del tema hacia el tema de la adoración. Ella enseguida saca un tema, miren, el tema de la adoración entre judíos y samaritanos tiene por lo menos 4 aspectos. Un aspecto histórico, donde comienza la verdadera adoración en el pueblo judío, en el pueblo de Dios. Si los patriarcas establecieron la adoración, o si la adoración fue establecida completa luego que fue dada la ley de Moisés. Entonces ella decía, no, los patriarcas. Aquí estamos precisamente en un lugar histórico. Algunos dicen que muchos iban a sacar agua al pozo de Jacob, que Jacob había dejado como heredad a su hijo José, porque en lugares desérticos dejar un pozo de agua y un pozo que después de tantos años el agua brotara, ese tipo de manantial, era una herencia muy valiosa. Y entonces probablemente también le conectaba con el pasado, con los patriarcas, con toda su descendencia. Hay un aspecto también geográfico. Ella le dice, Señor, nuestros padres adoraron en este lugar. Nuestros padres adoraron en el monte Gerizim. Allí apareció Dios a los patriarcas. Pero ahora ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén porque luego de David se establece, y cuando Dios manda construir el templo de Salomón y a David, hemos hablado estos días de preparar todas las cosas para el templo, la adoración era en Jerusalén. Hay un aspecto teológico, ¿cuál es el lugar correcto? ¿De dónde se debe adorar? Cuando todo el reino de Israel estaba unido, el norte y el sur, finalmente Dios dice que es Jerusalén. Y allí a Jerusalén iban los judíos a adorar. Por lo menos 2 o 3 veces al año los judíos iban a adorar, iban para las fiestas a Jerusalén. Así estuvieran lejos, cerca, a la distancia que tuvieran, tenían la obligación de ir a Jerusalén. Cuando el reino se divide, luego que muere Salomón y toma Roboam su hijo, el reino se divide. Se divide el reino del norte. Dios levanta como rey a Jeroboam, 10 tribus. El reino del sur queda Roboam con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero Dios dice que Jerusalén sigue siendo el lugar, el templo sigue siendo el lugar. Mas Jeroboam siente celos. Dice, si el pueblo va a Jerusalén, seguro que me lo convencen. Así que Jeroboam estableció un centro de adoración en Samaria y estableció los famosos lugares altos, lugares donde la gente iba a adorar. Pero adoraban fuera de la voluntad de Dios. Adoraban en lugares que Dios no había mandado. Y esos lugares altos terminaron siendo centros de idolatría, centros paganos. Y entonces está esta discusión o esta conversación entre Jesús y la samaritana. La adoración no tiene que ver con lugares. La adoración no tiene que ver con aspectos externos. La adoración tiene que ver con personas. Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene y ahora es que no adoraréis a Dios ni en este monte ni en Jerusalén. Porque la adoración va a ser de personas. No hay adoración si no hay adoradores. No hay adoración si no hay personas dispuestas
a rendir su vida. La palabra adorar en el Antiguo Testamento tiene que ver con postrarse, tiene que ver con rendirse, tiene que ver con entregar todo, tiene que ver con entregar el control de algo a alguien. Y Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre está buscando. Hermanos, el ser humano es un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Los griegos, sobre todo los gnósticos, decían precisamente, bueno, el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces el cuerpo es irredimible, no puede cambiar, no se puede transformar, no puede salir de sus vicios, no puede salir del pecado, mas el alma es pura. Y ellos decían, ¿cuándo la persona va a ser libre? Cuando muera. ¿Cuándo la persona va a salir victoriosa? Cuando el alma salga del cuerpo. Ellos eran dualistas, o sea, creían en alma y cuerpo. Pero la teología judía y la teología cristiana dice que el cuerpo es el vehículo de las acciones. La palabra para cuerpo es la palabra soma, la parte visible, la parte tangible del ser humano. Tú y yo podemos decir que adoramos a Dios, que servimos a Dios, que amamos a Dios, que hacemos la voluntad de Dios, pero si nuestro cuerpo, nuestras acciones no se someten a la voluntad de Dios, estamos siendo meramente teóricos del Evangelio. No vivimos un Evangelio práctico. El alma sigue, es el asiento de los sentimientos y de las emociones. Y el espíritu, neuma, es la parte interna más profunda del ser humano. Aún la persona más caída, más arruinada, más hundida en el pecado, aún la persona en la cual la sociedad dice no tiene remedio, tiene la imagen divina en sí. Tiene en su espíritu la capacidad. El espíritu humano es la parte que capacita al ser humano, según Pirman, Horton, Melvin Hoyer, que capacita al ser humano para tener un encuentro con Dios. El diablo se empeña en borrar la imagen divina del ser humano. Se empeña. Recuerdo hace muchos años en una campaña en el Estadio Francini con el evangelista Gigi Ávila, que ya partió con el Señor. Llega un endemoniado arrastrándose y los ujieres, así unos gorilotes grandotes, lo iban a agarrar y dice, déjelo, dice Gigi Ávila, déjelo. Miren todos, esto es lo que el diablo hace con las personas. Esto es lo que el diablo intenta hacer con las personas. Convertirlos en bestias, convertirlos en animales, convertirlos en indeseables, convertirlos en personas sin esperanza, en personas desechadas de la sociedad. Y cuando llega a la plataforma, ora, el hombre se manifiesta, pero queda liberado. Queda sentado así en una silla, escuchando el mensaje. Jesucristo le dice a la samaritana, la adoración que viene no es una adoración de rituales externos, tampoco es meramente una adoración
una adoración que nace desde lo más profundo del ser, porque allí el Espíritu Santo de Dios está ministrando sobre las personas. Y si el Espíritu Santo de Dios nos ministra lo más profundo de nuestro ser, nos falta una experiencia con Dios. Porque muchas veces las circunstancias van a ser adversas. Muchas veces las emociones son cambiantes. Hay gente que vive solamente en el plano de lo emocional. Y si hiciéramos una gráfica con nuestra fe, muchas veces nuestra fe está en puntos altos y muchas veces nuestra fe está por el piso. Y si analizamos, tiene que ver con estados emocionales. Tiene que ver con estados emocionales. La semana que viene ya no va a estar el campamento. Ya no vamos a estar en este ambiente espiritual. Ya no vamos a estar en el vivero. ¿Se acuerdan que hablamos de las plantas? Cuando están en un microclima están todas contentas, brillantes, pero cuando las sacan de ese clima, se arruinan, como las plantas que llevaba nuestro hermano allá a la iglesia de La Paz. Hermanos, dice Pablo a los Romanos en capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también me interesa considerar el término verdad, porque verdad es una palabra que se ha ido diluyendo mucho. Ya Pilato irónicamente le preguntaba a Jesucristo, ¿qué cosa es la verdad? Como diciéndole, hay tantas verdades. El posmodernismo dice, la verdad es algo relativo. Lo que para ti es verdad no necesariamente para mí lo sea. La verdad es algo relativo a las culturas. Pero nosotros sabemos que la verdad está en la palabra de Dios. Que en Dios hay una verdad absoluta. Hay una verdad que es supracultural. Hay una verdad que está por sobre todas las cosas, que trasciende tiempo, que trasciende espacio, que trasciende cultura. Y esa verdad de la palabra de Dios se centra en Jesucristo y en la obra de Jesucristo. La verdad de Dios señala hacia Jesucristo. Precisamente un día como hoy se estaba cumpliendo o se cumplió ya. Un día como hoy, lo que la verdad de la palabra de Dios 600 años antes a través del profeta había señalado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros sanados. Aleluya. Gloria al Señor. Así que si la verdad de Dios y la verdad de la adoración pasa a través de Jesucristo, lo primero que tenemos que entender es que si no hay un nuevo nacimiento, no puede haber un verdadero adorador. No hay un verdadero adorador que no haya nacido de nuevo. Y usted me dirá, pastor, pero eso está en la tapa del libro. No, no crea. Tenemos personas que aún no han nacido de nuevo y adoran, o intentan adorar. Jesús, fíjense en el capítulo 3, versículo 5, ¿no? Tenemos este antecedente. Se le acerca Nicodemo y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no lo entendía, pero Jesús le está hablando de un nuevo nacimiento. Saben que para la cultura judía hay varios nacimientos, ¿no? Cuando nace realmente, luego cuando es niño, cuando tiene su bar mitzvah, cuando va cumpliendo distintas etapas. Pero ahora Jesús le hablaba de nacer de nuevo y le descolocó toda la teología de Nicodemo, su teología judía.
Y entonces Nicodemo comienza a razonar y dice, bueno, no sé a cuál nacimiento está hablando. Y le dice, ¿puede acaso el hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, del agua, el nacimiento natural, pero también hay un nacimiento espiritual. Toda adoración que no pasa por Cristo es fuego extraño. Toda adoración que no pasa por una vida rendida a Cristo, por una vida nacida de nuevo, es fuego extraño. No puede haber un verdadero adorador si no se somete al señorío de Cristo. Fíjese en el capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solamente el nuevo nacimiento, sino también la adoración se somete a Cristo. Hermanos, con mi esposa hemos vivido muchos casos, ¿no? Y hemos vivido ahora uno reciente. No vale la pena comentar todos los detalles del caso, pero hemos, a nivel interdenominacional, y llegó a nuestra iglesia, y está toda esta cuestión desparramándose por el Uruguay, un nuevo ministerio que viene de Centroamérica y todas estas cuestiones, hermanos, pero personas que no se someten al señorío de Cristo, no se someten a ninguna autoridad establecida por Dios, viven de la manera que quieran, pero dicen, nosotros adoramos a Dios, somos de una raza de adoradores. Así se presentan. Hermanos, cuando una persona no se somete al señorío de Cristo, no está en condiciones de ser un verdadero adorador. ¿Qué es someterse al señorío de Cristo? Cuando el viejo hombre o la vieja mujer muere cada día, nos rendimos y el Señor Jesucristo comienza a manifestarse en nuestra vida. Cuando podemos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A veces decimos, no, mire, he escuchado pastores, mi carácter y no lo va a cambiar nadie. Yo soy así. O a mí me gusta ir de frente y no importa, choque con quien choque. Y yo debajo del cielo no hay hombre alguno que me peche. Yo solamente me someto a Dios y nada más. No hay verdadera adoración. Fíjese en 4:24, el Señor le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si te fijas, cuando dice la declaración Dios es espíritu, la palabra espíritu está con mayúscula porque ahí se refiere al Espíritu Santo. No hay verdadera adoración si no es a través de la obra del Espíritu Santo. No podemos adorar a Dios meramente con nuestra fuerza, nuestro talento, lo que sabemos. A veces confiamos mucho en nuestra experiencia, en lo que sabemos, en lo que hemos aprendido, pero la verdad es que quien hace la obra es Dios a través de su Espíritu Santo. Dios es el que hace la obra. Hermanos, donde no está el Espíritu Santo no hay adoración. Ahora, ¿sabes lo más terrible? Se ha hecho una encuesta en varios estados de iglesia de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si mañana el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia? ¿Qué pasaría? Y sabes que más del 90% de las actividades de la iglesia, arroja esta encuesta,
seguiría funcionando. ¿Qué es lo que significa esto? Que muchas de las actividades que nosotros hacemos, quizás muchas veces nosotros pensamos que está el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se mueve y son actividades sociológicas en nuestras fuerzas. Cuando está el Espíritu Santo, cuando la verdadera adoración está el Espíritu Santo, hay vida, hay cambio, hay nuevo nacimiento, hay transformación. El Espíritu Santo puede ser apagado, puede ser contristado en el creyente. ¿Saben? Me interesa mucho, siempre me interesó el término que se usa para contristar, porque yo antes pensé, digo, bueno, algo así sería una escena que el Espíritu Santo se enoja y pega un portazo y se va de la vida. Pero contristar no es eso. Contristar es reducir a alguien o confinarlo al mínimo espacio posible, ¿me entienden? Si usted tiene un invitado en su casa y le dice, metete en la heladera, saca todos los estantes de la heladera y le dice, metete en la heladera. ¿Cómo?